Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos a su podcast Todos tenemos una historia. El día de hoy estamos con una gran amiga que me encanta su trabajo y lo que hace, por la manera en que se interesa por las demás personas, por la manera en que tiene tanta empatía con lo que hace. Y pues ya no les platico más para que ella nos siga contando acerca de todo esto que realiza. Y pues está con nosotros Daniela Manzanera. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Jorge. Pues primero que nada, gracias por invitarme a tu programa. Y pues bien, muy contenta, con mucho calor, pero muy contenta de estar aquí. Está el calorcito duro. Oye, pero ¿quién es Dani Manzanera? Cuéntanos, para los que te estén escuchando, ¿quién es Dani Manzanera? Bueno, pues yo soy maestra de la universidad, de clases a jóvenes y adultos. Y también soy maestra de portugués y de lengua de señas mexicanas, ¿sí? También soy integrante del Teatro de Sordos, Miradas y Señas. Y bueno, o sea, a grandes rasgos, pues de una de mis pasiones son los idiomas. Los idiomas. Los idiomas. Ok. Ahí hay algo que me llama la atención y que me encantaría tocar y saber. ¿De dónde nació tu pasión primero por los idiomas? Bueno, por los idiomas fue porque cuando me gradué de prepa, yo me gradué a los 17 años. Entonces, no sabía qué estudiar, no tenía ni idea. Y al principio pensaba que psicología o algo así, pero también dije, ay, creo que no soy una persona que se puede quedar tanto tiempo en un solo lugar. Creo que tú conoces esa parte de mí. Y me fui para Estados Unidos como unos 5 meses, porque pues en ese lapso a ver qué decidí estudiar. Y cuando estaba allá iba a unas clases de inglés a la biblioteca. Entonces estábamos en la biblioteca, en un salón así grande, y había muchas personas. Había una brasileña, había obviamente la maestra de inglés, había una rusa, yo era la única mexicana, curiosamente. Había de todos, entonces como que ahí yo dije, wow, qué interesante poderles hablar a cada uno en su propio idioma. Y de ahí empecé a investigar. Y estudié idiomas y relaciones públicas. Entonces también se me hizo padre como esa combinación. Oye, pero ahí te interrumpo un poquillo. ¿Qué se te hacía interesante del poderte comunicar con personas de distintas índoles? Llámese países, llámese lo que sea. ¿Qué se te hacía interesante? ¿Qué es la parte que te llamaba la atención? Pues pues el poderte comunicar con esa persona, pero no en inglés, como generalmente lo hacemos porque es el que se hizo el universal, sino hasta hay una frase, no recuerdo cómo dicen, de que cuando le hablas a una persona en su propio idioma es cuando más le llegas. Entonces como que yo decía, wow, qué interesante ser una persona que habla tantos idiomas. O sea, también yo decía, qué padre meta. Uy, sí. Y ahí se me hace algo demasiado interesante que también me gustaría preguntarte. Adelante. ¿De dónde nació como que esta parte tuya de querer conectar con las personas más profundamente? Porque lo que mencionas, sí, podemos hablar en inglés con una persona en general o hablar de que como podamos entendernos con otra persona, no sé, de que a veces gesticulamos o con señas o como nos da a entender hablamos con personas de otros países. Pero ¿de dónde nace esta parte de querer conectar más profundamente y que la otra persona se sienta comprendido en su propio ámbito, por así decirlo? Pues mira, yo soy una persona que habla, bueno, ahora mi frase es, yo no hablo hasta por los codos, sino hablo hasta por las manos. Por lo de la lengua de señas, obviamente. Pero hablo mucho, entonces como que siempre me ha gustado todo esto de la comunicación, de hablar en público, de la oratoria. Y, de la oratoria desde, por ejemplo, dirigir un programa, decir un poema. O sea, antes de que empezara el programa, pues platicábamos un poco de esto, ¿no? O sea, siempre me gustó todo eso, o sea, que sea de hablar. Entonces, yo creo que
también es un don como que el que una persona tiene cuando te puede llegar. O sea, no cualquier persona te puede... O sea, puedes decir algo simple y ahí se queda el mensaje, pero la forma en que lo dices, ahí ya cambia todo. Imagínate en su propio idioma, pues también ahí ya es otra película. Y también lo que me gustaba mucho, por ejemplo, la primera vez que yo salí de México fue a los 19 años y pues fue a Estados Unidos, o sea, ese mismo viaje. Y no sé, se me hacía como increíble de, wow, o sea, estoy viendo el semáforo en inglés o el signo no dice alto, dice stop, o sea, como que yo decía, qué interesante todo esto, o sea, y que cuando yo hablaba en inglés sí me entendían. Y yo, bueno, con mis acentos de Sofía Sí, Vergara, claro. pero me entendían. Sí. Ok, entonces esta parte fue la que inició a llamar tu atención. Iniciaste viendo estas diferencias de que, ok, estoy en mi país, dice alto, cuidado con el tren, luego voy allá y dice stop, y te empezó a llamar esta parte la atención. Pero noto que como que estas partes también a ti como que te llegaban en una manera más profunda también, porque no cualquiera va a otro país y se fija en esas cosas. Ujú. Sí, pues yo siempre como que estuve muy, o sea, te digo, me gusta mucho todo esto que tenga que ver como la comunicación, la lingüística, me gusta mucho leer, entonces sí es cierto que siento que de alguna forma siempre he estado conectada en eso, ¿sí? O por ejemplo, si hay un libro que, no sé, por ejemplo, si es de José Saramago, y como yo sé portugués, lo voy a leer en portugués, no lo voy a leer traducido. Aunque bueno, él traduce sus propios libros al español. Entonces, como que siempre me ha gustado respetar los idiomas, no sé cómo decirlo. También cuando voy al cine, digo, pero que esté subtitulada, yo no la quiero doblada. Al menos que sea caricatura, ahí sí. Porque, bueno, en Latinoamérica sí se hace muy bien. Sí, es de los mejores doblajes. Ajá, exacto. Entonces eso, no sé, siento que como que fíjate que lo curioso es que mi mamá me cuenta que me tardé mucho en hablar. O sea, yo tenía 3 años y todavía no hablaba. Y ahora no hay quien me calle. Ok, Y- qué interesante. Ajá, o sea, me tardé en hablar. Dice mi mamá que pensaba que que iba a ser rápido porque tengo 2 hermanas más grandes. Y no, o sea que decía, caray, esta niña no está hablando. Pero solamente, digo, fue nada más me tardé. Y ahora... O sea, yo no tengo ni idea y a lo mejor varios que escuchan. ¿Cuál es la edad normal de la que empiezas ya tú a hablar? O por ejemplo, tus hermanas, ¿cuándo empezaron a hablar? Creo que 1, 2, por ahí. O sea, Ok. mínimo. Y tú como que te cosas. tardaste un año más, por así decirlo, Sí. un año y cachito, Ajá. un año. Ok. Sí, pero dice mi mamá que se le hacía curioso que. O sea, a lo mejor a la mayor, pues era lo común, o es lo normal que a los mayores les pase algo así. Ajá. Pero cuando tienes hermanos, pues no, porque pues sí tienes con quién hablar. Y yo me tardé, pero, o sea, mi mamá, me acuerdo que ya cuando me estaba graduando me dijo esta frase, o sea, como de, fuiste la última que no habló, pero ahora eres la que habla. Oye, pero ¿sabes qué se me hace muy interesante? Que a lo mejor en ese transcurso tú no te podías expresar a lo mejor de la manera en que tú por dentro necesitabas. No sé, se me hace interesante esa parte. Digo, pues para acordarse está canijo, Sí, ¿no? no, creo que te acuerdas de los 5 para adelante, entonces. Pero se me ahí. hace como que padre esa... Ok, está padre. Se me hace interesante. Bueno, y luego ¿de dónde nació tu parte para iniciar el aprendizaje del lenguaje de señas mexicana? Bueno, bueno, no, hace una corrección, es lengua de señas. Perdón. Ajá. Lengua de señas mexicanas. Ajá. Ahí fue, fíjate, yo estaba en la universidad, entonces tenía ahorita tengo 27 años, yo tenía como 22 por ahí. Sí, más o menos. Entonces fui a la estética y a que me plancharan el cabello, pues tenía una fiesta, no sé qué. Y pues yo le saco plática a todos, ¿verdad? O sea, quien esté ahí. Entonces le empecé a sacar plática a la chava que me estaba atendiendo. Y me hizo señas de que no, o sea, no escucho. Y yo, ok. Entonces como que eso a mí me impactó mucho. No fue como que dije, bueno, pues ya. Sino que empezó así como que el hámster y yo,
¿cómo? O sea, no me pude comunicar con alguien que es mexicana, pero no me pude comunicar por un idioma. ¿Sí me explico? O sea, y se me hacía hasta incongruente que yo estudiando idiomas no me podía comunicar con alguien mexicano. Y entonces yo decía, algo tengo que hacer. Y de ahí empecé a buscar cursos y avancé hasta me metí al teatro de sordos y todo. O sea, ahí fue ella. Y ella lo sabe. ¿Y sabes qué es lo padre? Que O sea, ya te hiciste amiga de ella. Sí, sí, Ok, sí. después O volviste, sea, ya aprendí, ahora sí vamos a hablar. Ajá, así fue. O sea, lo que pasa es que yo no pude comunicarme y después resultó que la mamá era muy amiga de una tía y así. Entonces mi tesis también se trató sobre la lengua de señas y la mamá de ella me apoyó mucho, me ayudó mucho. Entonces yo una vez, por ejemplo, cuando yo la entrevistaba a ella, pues la mamá sí, pues me hacía la interpretación porque yo no sabía nada de señas. Entonces estudié y pues pasó tiempo y luego ya yo regresé a la estética hablándole en señas. Entonces Sin ya, que ella supiera. Sin que ella O sea, supiera. fue sorpresa para Ajá. ella. ¿Y cuál fue su cara? No, pues sí se sorprendió y me dijo, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento aprendiste? pedo? Ajá. Y ya, pues empezamos a platicar y ya nos hemos ido a cafés. Justo hoy estaba hablando con ella en Instagram de que, hey, ya llegué a Torreón. ¿Qué pex? ¿Cuándo salimos? Ajá. Y así fue. O sea, de hecho, por ejemplo, muchas personas me dicen, no, pues es que tú porque tienes amigos sordos, ¿sabes? Y yo, no. O sea, me hice amigo de... Ajá, exacto. O sea, yo no tenía amigos sordos porque no sabía lengua de señas. Hasta que aprendí, ya tuve estas amistades. Porque algo curioso que pasa es que, como que cuando yo apenas empezaba me decían, pero ¿por qué si no tienes ningún familiar? Y yo, es un requisito. ¿Dónde dice que es un requisito para aprender no señas? leí bien. Ajá, las letras chiquitas, ¿o qué onda? Y como que yo creo que tenemos esta idea que al menos que tengamos un familiar lo tenemos que aprender. O como que hasta que nos da la urgencia, ¿no? Porque no Ajá. Hasta que tienes una experiencia como la que tuve yo o algo, es como que dices, quiero aprender señas o algo. Que es lo normal. O sea, digo, eso también, por ejemplo, a lo mejor te puede pasar si vas a otro país y dices, ahora sí, a la próxima que vuelvo aquí voy a aprender este idioma. O sea, es lo más normal. Pero sí, o sea, generalmente nos esperamos a que algo pase o pensamos que nada más para los que tienen algún familiar. ¿Y tú cómo te sientes, por ejemplo, cuando... Pues es que, como yo luego estás como que teniendo empatía, cuando, como bien lo dices, muchas personas no la estamos teniendo a lo mejor porque no tenemos un familiar, porque no tenemos una experiencia. Pero al final de cuentas estás haciendo una labor muy importante, no solamente de incluir, sino de expandir el mensaje que, oye, aprende. Estamos aquí todos juntos, unidos. O sea, ¿cómo te sientes tú de hacer esto? Pues, digo, todavía falta mucho camino. O sea, pero a mí me gusta mucho esto. O sea, es muy bonito, pero también, no te voy a mentir, sí es un poco cansado, que en México falta mucho por avanzar, mucho. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, y que ya pasó todo esto, yo les decía, es que abran un curso de lengua de señas. Y me decía, bueno, junta 5 personas y lo abrimos. Nunca pude. Y ahora tengo grupos hasta de 30. Entonces digo, bueno, sí está habiendo un avance. Por supuesto que lo está. O simplemente, a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no sé señas, pero tú ya diste un avance al interesarte en este tema y ponerlo en tu programa. Ya es un avance que estamos hablando aquí sobre eso. Cuando antes ni se tomaba en cuenta. Pero ¿cómo te sientes? Pues yo bien, o sea, me siento pues muy contenta de saber que vamos avanzando. A mí me gustaría ponerle como... El turbo. Exacto, acá rápida y furiosa. Ajá. Pero me siento bien, o sea, al saber que, pues creo yo que vamos por un buen camino, ¿sí? O sea, solamente te digo, a veces sí es cansado el que, pues el mismo gobierno no apoya en muchas cosas. Ok. Sería algo como el tema, alguna vez estaba hablando con una persona comparando las facilidades que da el gobierno, por ejemplo, con personas
que usan silla de ruedas, las calles no están adecuadas para eso, los camiones tampoco, y por ejemplo en otros países sí están adecuadas. Y no te estoy hablando de países de primer mundo, he ido a otros países como México que tienen esta infraestructura, o sea, que sí le dan prioridad a este tema. ¿Tú a qué crees que se deba esta cuestión? Ay, pues es que sí, o sea, tú fuiste a Brasil. Sí. Sí, yo también fui a Brasil. Creo que hasta por el mismo programa nos fuimos, ¿no? Y en Brasil yo veía más inclusión, definitivamente. Pues yo creo que no que sea un tabú, o sí lo podemos decir así, las diferentes, bueno, comúnmente les decimos discapacidades. Yo creo que como que nos hacemos los que no los vemos, ¿sí? O aquí no pasa nada. Y no solamente es echarle al gobierno, ¿verdad? O sea, No, claro. sino es cada uno. O sea, por ejemplo, yo pude haberme quedado con los brazos cruzados y decir, pues no escucha. Pues bueno. No, o sea, me movió algo e hice algo para poderme comunicar con ella, ¿no? O sea, y es lo que también, como que el mensaje que a mí también me gusta dar es ese, o sea, de que sí, que aunque seas oyente, no, a lo mejor no quieres ser intérprete de señas, y está bien, pero aprende el idioma para ser incluyente, ¿sí? O sea, lo que me refiero es que yo creo que a lo mejor como que vivimos, como en nuestra propia burbuja, como de seguir así, pues a mí no me afecta, o sea, como yo no soy sorda o como yo no tengo ningún familiar, a mí no me afecta y pues le sigo por aquí cómodamente. Pero sabes a mí que se me hace demasiado interesante y tocas un tema muy chido y que tiene muchas hebras para mí. Porque creo que eso que dices no solo aplica con personas con discapacidades o con, no sé, sino que aplica con cualquier persona. ¿Cuántas veces no vemos de que ay no, que enojón él es él, no, mejor no te acerques porque no, o ay, qué tóxico es esa persona, no, mejor no porque no te voy a hacer. ¿Cuántas veces no somos inclusivos ni con cualquier persona? Estamos en nuestro pedo nada más y en lo que pase con nosotros y si algo afecta a nuestra burbuja de seguridad, ya nos alejamos y nos alejamos de cualquier persona, sea la que sea, porque siento que ese es el tema que por ejemplo yo no vi en Brasil. En Brasil los ven todos iguales. Sí. Porque ahí hay, y menciono este tema porque aquí también todavía de repente causa mucha polémica. Allá hay muchas personas gays, muchas personas, ¿qué te diré? Hay de todo. Sí, gays, lesbianas, bisexuales. O sea, Y te iba a decir más, no solamente de lo sexual, sino hay mucha variedad en cuanto a todo. Sí, hasta color de piel. Exacto. Y las personas se ven como personas. Sí. Y siento que aquí, por ejemplo, yo nada más puedo comparar con México es más, yéndonos a Torreón nada más, pues, para yo no ampliar tanto el tema. Eso pasa, o sea, ¿cuántas veces no nos hemos alejado de alguien porque piensa diferente que nosotros? Sí. ¿Cuántas veces no nos hemos alejado de alguien porque nos da medio sus creencias? Sí, y mira, te voy a decir algo, o sea, a veces pienso que no es porque somos malas personas, sino como que no estamos informados, ¿sí? Ahí te va un ejemplo, o sea, cuando yo empecé a convivir con los sordos, no tenía ni idea por lo que puede pasar un sordo, no tenía ni idea. Te pongo un ejemplo, así que me pasó. Salió Toy Story 4, yo creo que era una de las películas más esperadas, Toy Story, cualquiera de Pixar, ¿no? Sí. Y les digo, oigan, pues ¿cuándo la vamos a ver? Entonces mis amigos sordos me dicen, no, pues nosotros no la podemos ver. Y yo, ¿por qué no? Porque no tiene subtítulos. Y dije, sí es cierto, todas las películas de Disney, caricaturas mexicanas, o si son españolas, no las pueden ver. Y ahí fue cuando yo dije, o sea, ¿cuánto falta por trabajar? Y eso yo creo que pasan en muchos aspectos, como tú dices, por ejemplo, la comunidad LGBT, así,
O con el machismo, o sea, que ahorita está muy fuerte en los feministas. O sea, por ejemplo, yo creo que a veces hay hombres que no es que sean malas personas, sino que no sabes por lo que pasamos. ¿Sí me explico? Exacto. O sea, yo hasta que conviví con ellos me di cuenta de tantas cosas. Y es, por ejemplo, a mí me gusta también tocar mucho el tema con mis amigos hombres sobre el feminismo, porque les voy poniendo ejemplos de que ¿sabías que a todas las mujeres hemos sufrido acoso? O sea, acoso sí de que nos han tocado en la calle o nos han llegado fotografías en las redes sociales. Ajá, o sea, que dices, ni siquiera la solicité y ahí va la imagen. Ajá, entonces, por ejemplo, mis amigos es de que, pues no lo sabíamos. Y digo, es que yo creo que ese es el problema. No es que seas mala persona o algo así, pero no sabes por lo que puede pasar la otra persona hasta que te empiezas a involucrar, hasta que te empiezas a informar, a platicar, a poner estos temas sobre la mesa. Pero fíjate que yo siento que hay una forma más fácil de llegar a todo este punto, porque imagínate que sepamos la información de todas las diferentes formas que hay, de todas las diferentes maneras de comunicarse y de todas las maneras diferentes de sentir de todos los seres humanos. ¿Cuándo acabas de recabar esa información? Nunca. Yo creo que hay una manera más fácil que es el simplemente ponerte en los zapatos del otro. Ok, válido. Tienes tú tu propio pensamiento y tu propio mapa y está bien, porque así que existe, está, o sea, no que esté bien como pienses, sino que creciste con esas creencias, con ese pensamiento. Es como un mapa, ese es tu mapa de la vida, está así. Ajá. En el momento, y está bien, por ejemplo, yo puedo llegar contigo y cagarle en un comentario, porque es mi mapa y es hasta donde me da. Pero a lo mejor, si yo hago un comentario noto, y ahí es donde va mi punto. Si yo veo tu cara, porque todo se trata de observar. Si yo veo tu cara que te molesto, o noto que le empiezas a hacer así, como que noto tus manos que la estás apretando, noto que te estás poniendo roja porque te estás enojando. Ahí entra la empatía. Tú hazte la pregunta, ¿por qué mi comentario le molestó a esa persona? Y empieza tú a observar con tu observación esa de que está enojada, está apretando los puños, se puso roja, está enojada, está viendo no sé quién, que me esquiva la mirada. Con eso tú ya la estás poniendo incómoda con lo que estás hablando, o incómodo, o lo que sea. Y ahí tú ponte en sus zapatos. Yo creo que esa es la manera más fácil. No vas a recabar toda la información del mundo porque es imposible, pero sí te puedes poner en los zapatos de la otra persona. Yo creo que todos estos temas que estamos abordando se resolverían o por lo menos llegaríamos a un punto medio, por lo menos llegaríamos a una comunicación más afectiva. Sí, efectiva, perdón. Y afectiva también. Si tuviéramos esta empatía. Porque creo, siento y veo, observo, que lo que nos falta mucho es esta empatía por el otro ser humano. ¿Por qué? Porque nos casamos con nuestra idea. Porque nos casamos porque nada más nuestra perspectiva es la correcta. Y es lo que yo les digo siempre. Tu perspectiva es tu perspectiva. Imagínate 10,000 personas más con 10,000 formas de ver la vida. Hay 400,000 millones de realidades en el mundo ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, si no hay empatía, si no te pones en lugar de las otras personas, si no te das a la tarea de escucharlas, no vas a comunicarte de una manera adecuada, tanto entendiendo lo que la otra persona te está queriendo transmitir, cómo se está sintiendo sola, se está sintiendo no entendida, no comunicada, no arropada, no se está sintiendo incluida, y creo que eso nos pasa mucho. Yo mezclaría ahí, sí, como dices, la empatía, pero también la tolerancia. Ok, tolerancia. Que a lo mejor no tenemos que pensar igual, pero nos podemos respetar. Claro. O sea, si hubiera más tolerancia, yo creo que sí sería. Pero a la vez siento que sí estamos avanzando. O sea, como te decía, de que ya al poner temas que a lo mejor eran tabú, como por ejemplo ahorita, imagínate en otros tiempos decir la palabra gay, homosexual. Sí. Yo creo que ya nos hubieran hecho vetado. Algo. Ajá, exacto. Censurado el programa. Censura. O sea, no sale al aire. Exacto. Entonces, claro que
o sea, vamos avanzando. Y claro, o sea, yo también lo veo así, por ejemplo, el machismo. El machismo antes, pues, ¿cuándo habías oído el movimiento que se ha visto ahorita? Y siempre ha habido lo que siempre ha habido, o más fuerte. Sí, siempre ha habido feministas. No, o sea, lo que te pasa de que te tocaron o que te acosaron, o sea, sí, siempre ha habido. Ajá. Pero nadie sabía nada. O sea, todo el mundo como que se lo callaba y ya. Y ahora ya ha habido mucho movimiento y eso ha hecho que todos, tanto mujeres como hombres, como papás, como abuelos, como lo que tú quieras, digan, ah, caray, ¿qué está pasando? Sí. ¿Por qué pasó eso? Y empiezan a cuestionarse sus creencias, sus acciones, sus formas de vivir, sus formas de actuar. Y es como va pasando una evolución. Es que eso es muy importante, porque yo creo que a lo mejor hay una generación que puede estar más atrás de nosotros y que, digo, hablando de años, Sí. Y que a lo mejor está como que muy resistente al cambio. Y un cambio siempre incomoda. Claro. Pero también lo que dijiste, el cuestionarnos, eso para mí es muy importante. Si tú conocieras a la Daniela de secundaria prepa, yo creo que era homofóbica, era provida, era machista, era todo lo que ahora lucho porque no sea. Pero porque fíjate, bueno, yo estuve en la Pereira y lo que agradezco mucho a los jesuitas es que me enseñaron a cuestionar Claro. todo. Y creo que eso es algo muy importante. Y ojo, yo diría algo también de cuestiónate, pero tampoco te latigues, porque también hay que entender que los que te educaron fueron los de la generación pasada. Los que te educaron con pensamientos que ya no se usan ahora. Los que te educaron por un mundo que ya no existe. Sí, digo, por ejemplo, yo siempre he dicho, no me voy a poner al tú por tú, la verdad, con a lo mejor una persona de 70, de 80 años. No voy a hablar estos temas que tú y yo estamos hablando. Pero si alguien de mi edad llega y yo noto una actitud machista, homofóbica o algo así, yo ahí sí marco mi línea. Te voy a ser sincera. Pero ahí, ¿cómo aplicarías, por ejemplo, la empatía con la historia de él? Porque también tiene su historia, por algo es como es. Sí, bueno, eso sí. Pero creo que nosotros ya tenemos la información más a la mano. Y creo que esta generación a lo mejor, digo, cada quien tiene su historia, obviamente, pero sí siento que no tenemos, por así decirlo, tanta justificación que a lo mejor alguien de la tercera edad que fue totalmente una educación diferente a Pero ahí, por ejemplo, me entra una duda. Si hacemos eso, ¿qué nos diferenciaría de una persona que tampoco está teniendo empatía con nosotros y que tampoco nos está entendiendo y que tampoco está viendo? Es que ahí se me hace un hilito muy delgado sí, muy entre... delgado. Sí, digo, por ejemplo, también aquí está lo que te digo de la tolerancia. O sea, por ejemplo, yo tengo amigas que, por ejemplo, dicen, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad. Ajá. O sea, de que me han dicho, ¿sabes qué? Se basan en la Biblia, ¿ok? Porque la Biblia lo dice, ajá, ok. Pero ellas mismas dicen, nunca le haría una grosería a alguien gay. O no le cerraría las puertas a mi casa, ajá, a alguien gay. ¿Sí? O sea, entonces ahí es donde yo creo que entra la tolerancia. O sea, ya una cosa es que ya agredas verbalmente, físicamente, o sea, una comunidad de diferentes, hablando, o sea, sí, de distintas cosas. Ajá. Y creo que ahí eso sí puede ser, por así decirlo, válido. O sea, de que no estoy de acuerdo en tu forma de pensar, pero yo te voy a respetar. Y para mí eso ya es un gran paso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo les invitaría, porque también me ha tocado, escucha su historia. Ajá. Yo me abro a escuchar sus historias porque también en alguna parte yo no a lo mejor yo no he sido empático con alguien inconscientemente. Sí, todos. Por eso te digo, o sea, entonces al escuchar su historia, logro entender el por qué. No intento cambiar sus creencias, no intento cambiar nada, pero logro entenderlo como ser humano y logro entenderlo como persona y logro entender. Y eso es lo que te decía,
el amor que estoy pidiendo, no, el amor que estoy intentando dar a todos, pues a todos como personas, a todos como seres humanos, incluyendo los que piensen que el machismo debe seguir, o que piensen que el aborto no debe existir, o que piensen que... Hay un detrás de cámara. Sí, o sea, a mí se me hace muy interesante el por qué piensan lo que piensan y de dónde viene. Y desde ahí, si tú te abres a escuchar lo que la otra persona tiene que decir, se van a abrir ellos a escucharte lo que tú tienes que decir, y a lo mejor en esa conexión hay un cambio de conciencia tanto tuyo como de la otra persona. Entonces eso se me hace súper... Digo, porque yo también en un momento de, no es cierto, no, o me cerraba cuando... Pero digo, ok, vamos a ver qué trae en la mochila. Creo que es algo muy inteligente de poder llegar por ahí y pasivo. Porque también, por ejemplo, hace poco me pasó con un amigo que es muy creyente y todo, y también estaba como en contra de la homosexualidad. Entonces, y me preguntaba de que, oye, pero, o sea, ¿tú por qué piensas que sí está bien? No sé qué. Y yo, a lo mejor malamente, le dije, yo creo que estos temas mejor no hay que tomarlos. A lo mejor, ahora, por lo que estás diciendo, pues por eso te digo, quizás sí malamente, pero ahí va. Pero luego él me dice, es que quiero aprender. Agárrate, porque... Pero no todos te van a decir quiero aprender con la boca. No, pero lo que me refiero es que dije, wow, o sea, yo veía a lo mejor una mentalidad como muy cerrada y ahora ya me está diciendo quiero aprender. Y yo creo que también es porque al hacer algo visible, ya a lo mejor ya decimos, nos cuestionamos. Sí. Por ejemplo, y bueno, regreso a lo de la lengua de señas, que ese es como que mi objetivo de normalizar y hacer visibles la lengua de señas. No nada más decir, ay, qué bonito se ve el intérprete ahí con Lolita ya, la verdad, o sea, qué padre, ajá. Ándale, la que rapea con Eminem, es cierto. Que digas, ay, qué padre, no, o sea, sino es posible que tú también lo aprendas, o sea, es posible que tú también, bueno, también digo, ¿quién soy yo como para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, verdad? O sea, también está ese punto, pero para mí se me hizo un gran paso el que me dijera, quiero aprender. Y dije, wow, o sea, ya está... bajaste también tú los... Ajá, claro. Sí. Es lo que te digo, cuando bajan los dos, hay una conexión chida. Obviamente, porque mira, en el fondo, ¿por qué pasan estas actitudes? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa la resistencia? Sí, es la resistencia un cambio, pero más allá, si leemos entre líneas, es miedo. Sí. Es miedo y es una protección porque muchas veces, muchas personas, y me ha tocado estar ahí a lo mejor, nos mantienen en pie o estables este sistema de creencias. Si me lo quitas, ¿quién soy? Si me lo quitas y no me lo reemplazas por algo así en chinga, ¿quién soy? Mi mundo se me viene encima y me tumbo. Por eso a mí se me hace muy interesante el miedo que hay bueno, no muy en todo el mundo, el miedo que yo he visto aquí en mi comunidad. Cuando vemos algo diferente, entre comillas. Porque sentimos que nos amenaza. Ajá. Entonces, no te estoy amenazando, estás bien, pero yo también estoy bien. O sea, no hay mal, yo no veo como que esto está mal, simplemente cada quien tiene su forma de ver la vida. Y creo que ahí es donde entra la tolerancia. Ajá. De decir, pues no estoy de acuerdo, pero no voy a agredirte. Sí. O sea, no hay por qué. O sea, por ejemplo, si tú me dices, no, pues yo soy pro vida. O sea, digo, pongo mis spam en mis Instagram, ¿verdad? Claro, porque pues es lo que yo pienso. Ajá, tú crees en eso y tú puedes poner lo que tú quieras en tu Instagram. Es tuyo. Claro, pero no significa que, ¿sabes qué? No me puedo juntar contigo porque piensas diferente a mí. No, pues... Y que imagínate. También está bien. O sea, si en algún punto alguien lo llega a hacer y que probablemente en algún punto también lo hicimos, totalmente. Pues, ¿qué tiene? Aquí el punto es, por lo menos lo que yo de un tiempo para acá trato de
Y por obviamente yo también poner mi círculo de barreras, obviamente yo tener mi círculo de creencias, obviamente mi círculo de protección. Cambiarlo, o sea, no pasa nada si se te derrumba el mundo, pues es poco a poco, es ok. No estoy tan de acuerdo en esta parte, o no me gusta hablar de los sordos, no quiero incluirme en eso. Está bien. Pero poco a poco, porque ningún cambio se da así masivamente en chinga en de un 2 día días. para otro. No, pues no, bueno, fuera, pero no. Y que, o sea, porque ya se está dando ese cambio, o sea, este cambio, todo esto que ha pasado de las marchas, del todo, no es que unos tengan razón o que unos no tengan razón. Yo no lo veo así, es entender por qué tú lo ves así, entender por qué tú lo ves así y entre todos llegar a un punto medio en que les sirva a todas las personas que lleguen a sufrir ciertas cosas o ciertas situaciones. Así lo veo yo, porque muchos de los discursos y muchas de las peleas o muchas de las marchas o de las protestas, a excepción de unas que sí no tienen el por qué cuestionarse. O sea, hay unas que sí no tienen por qué cuestionarse, pero muchas tienen de fondo el mismo problema. Nada más que no aprendemos a escuchar. Muchos detrás quieren lo mismo, pero de distinta manera. Entonces eso se me hace súper interesante. Pues sí, pues a fin de cuentas, digo, yo creo que todos quisiéramos un lugar muy pasivo. O sea, ¿sí? Nadie... Por ejemplo, un amigo me acuerdo que me dijo, ¿no te da flojera tener que ir a marchar? Porque la marcha, digo, pues esta fue pandemia, pero... pero pues no fui, pero el año pasado, fíjate, fui a una boda y luego dormí 3 horas y me levanté a la marcha. Fui hasta Lerdo. Me decía, es que no te da flojera de que te marchar. Y yo, no, o sea, no, la caminada es lo de menos. O sea, eso me la aviento cuantas veces sea necesario. Lo cansado es, híjole, como que tratar estos temas y... No tratar estos temas, más bien todavía sufrir este machismo. ¿Me explico? Uh-huh. Y te hablo que yo soy una chava, o sea, de... Mente abierta. Sí, okay. O sea, sí, pero por así decirlo, de un buen estatus. O sea, imagínate alguien que no. Uf, todo lo que puede sufrir, ¿sí? Uh-huh. Entonces les digo, no me da flojera, me da a lo mejor impotencia todavía tener que luchar por mis propios derechos, ¿me explico? Pero fíjate que también ellos, yo siento que, y lo he hablado con amigas, porque yo no, hablamos de temas, lo podemos extendernos y hablamos padre, pero yo le comenté a una amiga, es que yo siento que también hay que observarnos nosotros mismos, porque a veces cometemos micro cositas que no nos damos cuenta que van fomentando esa parte. Por ejemplo, y este es un ejemplo que siempre lo menciono y que se me hace muy chido. Un día yo iba subiendo un cerro en el carro, al Cerro de las Noas. Iba con una amiga y con un amigo. Yo iba manejando, mi amigo iba de copiloto y mi amiga iba atrás. Y ahí íbamos así, y en eso se descompone el carro. Se mata. Y empezaba como desde de baja. ¡Pum! Dije, no, y empezó a agarrar velocidad. Y yo entré en shock porque los frenos no jalaban. Y se me olvidó el de freno de mano, se me olvidó. Y mi amigo ya nomás lo puso. Y yo como que sí me asusté porque venía de un choque. Me bajé y le dije a mi amigo, no, pues llévatelo, ¿no, güey? O sea, ya, güey, o sea, yo ahorita como que déjame relajo. Uh-huh. Y mi amiga me dice, ¿qué, güey? ¿Qué? ¿Tú eres el hombre? Uh-huh. Y yo, ¿y? ¿Tienes que encontrar una solución? Dije, sí, ya la encontré. Le dije a mi amigo que manejara. Son esas cositas que no nos damos cuenta y que siguen fomentando esa. Y que todos tenemos, porque, repito, venimos formados de una generación pasada. Uh-huh. Y eso, cuando escucho esas cosas me sorprende
y lo digo en buen plan, lo digo, no, neta, lo digo en todo el buen plan del mundo, que también hay que a veces observarnos a nosotros mismos nuestro comportamiento, porque siento que ahí es la raíz del cambio. O sea, ¿a qué me refiero? Muchas veces a lo mejor yo, no sé, me siento que me porto muy bien y todo, y no me observo que a lo mejor en una fiesta o en algo, en mi malacope sería a mi amigo, o le dije no sé qué a mi amiga, o no. Y si no observo esa parte mía, no voy a poder, voy a seguir lastimando inconscientemente a las personas. ¿Por qué? Porque no voy a ver lo que está aquí. O sea, si no veo lo mío, se me hace muy difícil que los demás, porque es muy difícil que alguien vea lo suyo, que se aviente un clavado hacia su interior y que vea todo lo que, no que ha hecho mal, sino que Sí, pueda mejorarse. lo vimos a conocernos. Ajá. Y yo también es lo que trato mucho de hacer. O sea, yo he tenido conductas horribles y conductas de todo tipo y que... Pero es esto, o sea, ¿sabes qué? Ok, empiezo yo. Y esas cositas son las que a lo mejor tú no pasas por esto, pero a lo mejor muchas personas que nos ven o que nos escuchan le sacan o le sacamos en algún momento a clavarnos en nuestro interior y ver qué traemos, qué traemos de heridas, qué traemos Ajá. de miedos, qué traemos de inseguridades, qué traemos de... Sí, yo creo que todos, digo, malamente yo nunca he ido con el psicólogo, pero creo que algo que también tiene nuestra generación es que cuida mucho la salud mental. Está cuidando mucho Ándale, eso. eso también era un tabú antes. Sí, o sea, el que iba al psicólogo estaba Está loco. loco. Ajá. Y todavía medio hay gente que le dice, sí, ¿qué te De pasó? ¿Estás pero mal? ¿cómo? ¿Estás loca? Ajá. Sí. Y ahora yo creo que un chorro de amigos dicen, no es que mi psicólogo, fíjate que la otra vez me platicó esto. Y yo, qué padre que ya vemos esta parte. O sea, no, o por ejemplo, tú que dices que hiciste el curso de coach. Ajá. O sea, todo eso ya como que no nos quedamos. Creo que a lo mejor como la generación que están arriba de nosotros, a lo mejor como solamente viendo lo económico, ¿no? Uh-huh. Y ya nosotros sanamos como que, bueno, o intentamos sanar como esas traumas que tenemos, que a lo mejor inconscientemente puede ser que nuestros papás nos metieron de niños o cualquier... Que puede ser una herida, no sé, que no te dieron un globo y te causó una herida porque eras de niño y necesitas un globo, bla, bla, bla. Puede ser una herida así. Sí, exacto. Pero esto es lo que me gusta mucho de esta generación. O sea, que por así decirlo, se puso de moda los psicólogos y ahí también, ¿sabes qué? Los nutriólogos. Sí, también. O sea, eso también. Esa carrera no existía. Ahí ya tenía muy diseño. Esa carrera no existía en mis tiempos. Pero, o sea, ya como que vemos más. Y eso es a lo que me refería con mi comentario ahorita. Imagínate. O sea, para que no malinterpreten lo que dije, porque luego malinterpretan mucho. Imagínate que yo me meto a tratar todos mis pedos, todas mis heridas, todos mis miedos, todas mis inseguridades, todas mis creencias limitantes. Imagínate que tú hagas lo mismo. Imagínate que él haga lo mismo. Imagínate que él haga lo mismo. Imagínate que se haga un circulito y que todos hagan lo mismo. ¿Crees que pasaría lo que está pasando ahorita? No. A eso me refiero. Eso nada más es lo que digo. O sea, si sanas tu alma, que se está poniendo de moda, como dices, si sanas tu cuerpo, que se está poniendo de moda, como dices, va a cambiar. Estás poniendo un granito de arena con tan solo hacer eso. Sí, o sea, cambiarte a ti y verte, como ahorita ponías el ejemplo, o sea, de verte a ti, ya cambias mucho. O sea, que estás cambiando hasta tu círculo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no me había cuestionado como de ir al psicólogo, porque malamente yo creo que todos decimos, estoy bien, yo no tengo problemas. Claro. O sea, pero luego haz de cuenta, mi hermana fue y luego vi un cambio en ella. Y luego como que varios amigos empezaron a decir, no, es que mi psicólogo... Y yo, oigan, pues yo también me quiero, o sea, como que sí te afecta, o sea, de que, oigan, claro, yo también, y pásame el número, contagias. O sea, exacto, te contagias. Imagínate, dices, estoy bien, y te ves muy bien, estás bien, pero puedes estar mucho mejor. Eso es porque yo le digo, lo veo mucho como
mi papá, por ejemplo, que le digo, no, métele esto de publicidad, métele esto, y si contratas a otro vendedor, y si contratas a esto, y si... No, pero me va bien. Güey, puedes ganar mucho más. Algo parecido, o sea, sí estás bien. Pero imagínate cómo podrías estar. Porque, mira, yo tengo desde los 15 años en psicólogo, yo tengo de los 15 años en terapia de todo tipo, holística, chamanes, de todo. Y a la fecha me siguen saliendo cosas. Claro. O sea, y soy constante desde los 15 años. Entonces, el conocerte a ti mismo nunca va a acabar, el sanarte a ti mismo nunca va a acabar. Siento que esa es una responsabilidad que tenemos que tener con nosotros mismos y con el mundo. Sí, porque, perdón. O sea, yo creo que también nunca sabes el ejemplo de la pandemia. Nadie sabía que era una pandemia, que era vivir una pandemia. Entonces, por ejemplo, a mí, o sea, yo hasta tuve ahí unos síntomas de ansiedad que en la vida había presentado, que yo decía, pero como el meme del perrito ahí, I'm fine. Y todo esto así, yo decía, estoy bien, o sea, y yo, pero ¿sabes qué? Yo me sentía como hasta cierto punto culpable de decir algo de que es que ya no estoy bien, porque yo decía, a ver, tienes una casa, o sea... No, bueno, claro. Ajá, o sea, de que no, como que yo me decía a mí misma, tú no te puedes quejar, porque hay gente que realmente sí, o sea... Pero fíjate, ahí está una creencia. Ajá, exacto. Pero cuando yo dije, no, yo ya necesito como que hacer algo. Y le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Ya está pasando esto, ya no estoy como que al 100, ajá. Fue cuando ya empezó como que a sanar y, por ejemplo, no dormía nada. Empecé con test naturales. Entonces ya ahí fue como que el cambio. Y digo, yo soy súper vaga. Entonces era así como que, enciérrate. Y yo, ¿cómo? Pero también te digo, o sea, yo decía, ay, veía las noticias que había gente, 10 viviendo en una casa chica. Y yo decía, prohibido yo quejarme. Pero dices, pues hay diferentes realidades. O sea, pero yo no me quería ver como, la niña fresita que se está quejando y no puede. ¿Sí me explico? Yo sentía que así yo estaba. O sea, yo sola me puse ese papel. Cuando dije, pues no, o sea, hay que sanarlo. O sea, cada quien tiene una realidad diferente al del otro. Y eso se me hace muy, muy interesante. Y precisamente, ahorita que mencionas la pandemia, nosotros vivíamos en un mundo evadiendo. Por eso estamos de un lado para el otro, por eso estamos en chinga desde de gallo a grillo trabajando, por eso estamos de aquí para allá, casi nunca estamos en casa. Era la generación en que hacíamos todo así. Pum, 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 aquí, acá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. ¿Por qué? Porque al tener solo un tiempo a solas, sí, elegimos nuestros tiempos a solas y a toda madre, sí, vemos nuestro libro, vemos una película, pero ya que alguien te obliga a estar a solas, es diferente. Estamos acá, y de repente alguien nos dice, pum. Empieza a salir todo lo que traes adentro. Todo lo que se estado evadiendo por muchos años inconscientemente y conscientemente empieza a flotar. Yo vi muchos casos de ansiedad, de depresión, de muchos suicidios, hubo muchos suicidios. Y dices, güey, nos encanta hacernos güeyes. Porque claro que sabes que hay algo mal contigo, o sea, claro que sabes que te falta trabajar en, no sé, en tema del amor, en tema de de inseguridades, o por qué no quiero estar con alguien, o por qué me encanta estar así, o por qué le tengo miedo al compromiso, porque hay muchas cosas que son signitos y señalitas de que hay algo a trabajar. Y eso es a lo que vino la pandemia. Y obviamente fue un enfrentamiento demasiado fuerte con nosotros mismos porque fue, ponte a trabajar sí o sí contigo. Sí, no te quedó No hay opción. otra. Ajá. Y al principio más, porque al principio sí era súper estricta la pandemia. Al principio sí estaban todos asustados y sí se encerraban. Sí. Ya después salieron personas que salían en fiestas y todo. Sí. Ajá. Pero, en fin, esa parte se me hace interesante
como cultura que, por ejemplo, yo comparando con Brasil, que allá se incluían a todo tipo de personas, que eran muy alegres, que estamos aquí, estamos allá. O sea, los camiones que yo veía para los de silla de ruedas, Wow, súper sí. especiales. Oye, fíjate, ¿y cómo estamos todavía en México tan atrasados? Yo, digo, a mis 22 años fui a España a hacer un intercambio, o sea, duré un semestre. Y estaba en el semáforo y cuando se pone el verde del peatón, se escucha un pajarito. Y yo estaba volteando a todos lados de que, ¿qué onda? Y yo, ¿por qué suena? Ah, ya entendí. Ok, Yo- ya. Sí, o sea, yo decía, ¿por qué suena el semáforo? Dije, ni siquiera capté que era para una persona ciega. Ajá. Como nunca yo había visto eso, digo, no sé, creo que en Torreón pusieron por el Museo Arocena. ¿Ah, sí? Creo que ahí, ajá, una vez lo vi. No sé si sigue. Sí. Ok. Pero nada más. Lo que yo vi que pusieron es como para los daltónicos. Ah, eso no lo vi. Sí, está de diferente color. El verde está como que un poquillo más de otro color. Ah, No sé si te hayas fijado. Hay unos que como que es diferente el color. no me Eso fijé. sí se me hizo interesante. Pero, por ejemplo, cuando te digo de que yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo no? Ni siquiera estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a esa inclusión, ¿no? O sea, en España, toda la calle, todo el camino, Ajá. había un camino para ciegos. Y yo decía, no, pues aquí nada más a lo mejor un lugar que es del gobierno y que dicen, bueno, como para que Sí, me para digan. cumplir. Ajá. Pero Y luego, Dale. esto que dices de Brasil, yo decía, ay, yo soy una persona de mente abierta. Cuando fui a Nah. Brasil, no. me dieron 3 cachetadas. O sea, dije, todavía tengo mucho que aprender. O sea, cuando yo estaba ahí, Son otro pedo ellos, sí. Sí. Son bien chidos. Pero Sí. en esta parte que estamos viendo ahorita y que estamos como que viendo los matices que hay, pues, qué interesante preguntarse por qué allá sí y acá sí. no. Y fíjate, me acuerdo también cuando estaba en Brasil, que fui a un tipo del Telcel de allá. Ay, ¿sí puedo decir marca? Ay. Me van a pagar por este Mención no comercial. pagada. Decía, aquí te atienden, bueno, ahí se llama Libras, lengua Sí, sí, sí. brasileira adicionais. Sí. Entonces, dice, aquí te entienden en Libras. Y muchos saben las libras, se las saben. Ahí no sé, la verdad, digo, Yo conocí a muchos Ah. que se las sabían de pe a pa. Y yo, Fíjate. qué chido. y siento que aquí no hemos hecho tanto ruido en lo que vendría siendo la lengua de señas. O sea, también creo que podría decirlo así como un error, es que pensamos que incluso hasta los mismos sordos, que si alguien estudia señas es solamente para ser intérprete. Y digo, no precisamente. Tú estabas luchando como para que esto se diera como una clase ya de chaleco en todas las escuelas, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? No, o sea, digo, es algo que siempre he querido, pero así que yo te dijera, yo hice esto así, no. Pero sí pienso que sería un gran cambio. Es O que sea, alguien le oí eso. Bueno, pensé que decías tú. es que imagínate que la metan como materia en las primarias o estaría bien algo. chido, ¿no? O donde doy clases en La Salle, para los de fisioterapia es obligatoria. Ándale. Entonces digo, qué padre. Y es un imagínate- pasote, ¿no? Ajá, o sea, digo, imagínate que hagan eso en la escuela de medicina, que lo hagan para los de educación. O sea, sería un gran paso. Me acuerdo que en algún momento hiciste tú un manual. Sí. ¿Nos podías contar algo? Fue mi tesis, que Ajá. se llama SICOMS, el sistema, ya se me olvidaron los iniciales. Pero es un SICOM. sistema. Ajá, pero es un sistema de comunicación para médicos con pacientes sordos. ¿Sí? Ajá. Si es un manual, es, digamos que Sí, para... es cierto. Me acuerdo. Sí, tiene, por ejemplo, que si tienes alguna enfermedad aguda, o sea, de que tos, gripa, diarrea o así. Porque sí me decían de que es que agrega más como enfermedades como el cáncer, el SIDA, y yo, no, a nadie le va a gustar que por medio de un manual le digan que tienes cáncer, ¿no? O sea, y esta idea también surgió porque pues entrevistando a diferentes sordos decían que ahí era donde más les gustaría como tener esta independencia, porque es súper incómodo. Sí, Pues que alguien imagínate,
no solamente alguien, muchas veces van acompañados de un familiar y casi siempre mamá o papá. Entonces, los doctores decían, y también los otros me decían, que, o sea, que las preguntas básicas, tomas, fumas, te drogas y si has tenido relaciones sexuales. Entonces, yo creo que todos, nos podemos incomodar y la respuesta sería no a todo, ¿sí? Entonces, ellos era como que se sentían incómodos, no tenían como esta independencia de poder ir solos. Entonces, también está pensado para jóvenes y adultos, porque un niño pues siempre va acompañado de sus papás. Ajá. Y sí, ¿y qué pasó con ese proyecto? Pues ahí, también le puse un poco de pausa. Andaba ya regresé, agárrense. Okay. Pandemia. Pero, es que pues pandemia. No, fíjate que también hasta eso, como que lo tenía ahí en mi tesis, guardado, y luego después, como que lo volvimos a sacar a la luz, y luego como que lo volvimos a guardar, porque yo batallaba mucho o sea, una impresión del manual me costaba como 30 y tantos pesos. Okay. Entonces imagínate, pues siempre que era que yo... de tu bolsa. De mi bolsa, y pues no podía imprimir un chorro, sí, ¿verdad? Como a escala, pues, a gran cantidad. Ajá. Empieza también Y ahí buscar recursos con el gobierno es de que, ¿no? Fíjate que, bueno, hubo una empresa, pero no sé si lo puedo mencionar. Digo, por ellos. Por ellos, ok. Pero sí me apoyó. Entonces, cuando recién empezaba lo de también la pandemia, yo haz de cuenta que lo puse en mis redes y dije, manden mensaje acá y yo se los hago llegar. Porque para ellos era muy difícil la comunicación con el cubrebocas. Y, entonces imagínate ir al doctor y que también tener todavía esa barrera. Entonces, pues era súper difícil y yo los mando digital. O sea, se los mando de forma digital y cada quien imprime el suyo. Donde esta empresa ve la publicación y me dicen, pues te apoyamos, o sea... ¿Qué es lo que tú batallas? Y yo, pues, yo necesito impresiones, o sea, va. Entonces, ellos contratan a varios sordos y se los enseñaron a los sordos y también lo distribuyeron en diferentes partes de México que trabajan ahí los sordos. Qué chido. Sí, entonces, pues ahí está y todo, pero ya que regresé, ahí todavía tengo los paquetes de las impresiones que me dieron. Quien me habla, pues les entrego... manuales, ya sean sordos, sean doctores o así. Pero todavía me quedan muchos, entonces también es como que volver a retomarlo para distribuir todo. Qué interesante, porque como dices, es un gran pasote y pues lo estás haciendo muy bien. Obviamente yo sé que vas acompañada de muchas personas, pero pues tu insistencia, tu lucha, tu persistencia, pues está haciendo un cambio y eso está muy padre. Pues yo creo que también todos, si nos lo proponemos, podemos hacer. Claro. O sea, cambios. A lo mejor, pues cada quien desde su... yo los invito a lengua de señas porque pues es mi área, ¿verdad? Pero yo creo que cada quien tiene así como... Oye, a ver, su área. Para alguien que no tiene ni idea, ni noción, y le interesa el tema y le interesó de que, ok, sí es cierto, no sabía lo que sentían, no sabía cómo se sentían, no sabía lo que pensaban. ¿Qué les pudieras decir de básico si pudieras aprovechar para decirles, no sé, algo básico de lengua de señas? No sé, si pudieras. Como de... o sea, por... Sí. Ok. Es que dije, pero no nos van a ver. Pero sí es cierto, también se nos olvidó. Por eso me queda viendo así como sí, yo como, pero nos están escuchando. Este güey, ¿qué quiere? Bueno, es que van a haber unos que nos escuchan en podcast. Sí, pues que lo vean, se pasan al video. Al video, ok. Bueno, pues el Lola. El Lola. Va a ser con la letra H, esta es la letra H, que es medio, índice y pulgar, ¿sí? ¿Pero así acostado? No, lo voy a poner aquí. Okay. Aquí empieza la seña y hago este movimiento, así. Hola. Sí, puede ser así o puede ser con la mano así. Okay. Hola. Por ejemplo, algo que también me llama mucho la atención, que me gusta mucho de la cultura de los sordos, es que cuando tú te empiezas a incluir con ellos y como que ya te empiezan a aceptar, te dan, ellos le llaman tu seña propia.
Ujú. Pues del... Sí, ya me habías comentado. ¿Sí? Sí, Ok. pero no me acuerdo cuál era la tuya. La mía, fíjate que a mí al principio me habían puesto del cabello chino. Ajá. Pero no sé si te acuerdas Sí, que estabas... me lo alacé y me lo corté. Tenía que cerrar ciclos, perdón, pero... Entonces ya era así como que, ¿cómo? Pero si ni siquiera tienes el cabello chino. Entonces me la cambiaron la D así, no por las ojeras, por los ojos rasgados. Y esto porque esto es manzana. Entonces, pues por mi apellido de manzanera. Ajá. Ajá. Eso se me hace muy padre, como que ya cuando te aceptan Como que tu apodo. y Tu apodo chido. apodo/bautizo. Ya. Ajá. Y también, bueno, que, por ejemplo, para preguntar o ¿cómo estás? Hacemos las manos así. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Y luego hacemos la E y baja. Estás. Ajá. Ahora, ¿Cómo? Así. La cagué. Así, las E así. A ver. Ajá. es- ¿Cómo? ¿Cómo Y luego las E. Ajá. Y van para abajo. estás? Estás. Ajá. Ok, ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Ujú. Y para saber. Ahí vanes. Doy clase los jueves, no cobro mucho, diría ¿Cómo? Shrek. ¿Cómo? Estás. Ajá. Está, Está. ¿Cómo estás? Y para hacer que sea pregunta, Ajá. también en la lengua de señas los gestos son muy importantes porque si yo te digo, por ejemplo, Jorge, ¿qué pasó aquí? Ajá. Y ya ese tono de voz dices, caray, pues ¿qué dice? ¿Qué digo? Jorge, ¿qué pasó aquí? Ok. Entonces el tono del voz nos dice como con qué sentimiento va el mensaje. Entonces en señas tenemos que hacer los gestos para saber con qué mensaje, con qué sentimiento va. O sea, si Sí. está enojado de Y- tal manera, si está triste de Ajá. tal manera. O sea, si yo digo, como, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces a lo mejor lo hago enojado. ¿Y si es normal? ¿Qué pasa? ¿Sí? O y si os pregunta, hago así como el gesto de duda de, ¿cómo estás? A ver, ¿Sí? a ver. Ahora, vamos otra vez. Sí, o sea, es que yo te entendí que tenías como que señalar la emoción y luego No hacerla... es señalar nada, sino yo ok. lo comparo el tono de voz que tenemos, Sí. que usamos, Ujú. con los Para dar la gestos. intención. Para que sea el sentimiento con el que se da el mensaje. A ver, si estás enojada, ¿cómo sería? Nada más hacer la cara enojada. Sí, o sea, por ejemplo, si yo estoy molesta contigo, no, a lo mejor no te voy a decir, Jorge, ¿qué pasó? Sí, o sea, voy a hacer como mi tono de voz, Jorge, ¿qué pasó? En señas, yo haría mi cara así. Entonces es como ser más expresivo, pues. Sí. De Mucho hecho, más es exagerado. parte de la gramática. Ok. Ajá, los gestos. Como que exagerar. O sea, para uno normal, pues no... Como usas el tono de voz, Ajá. normalmente usas el tono de voz para dar la intención. Ujú. Ahí ya sabes cómo... sí, acá lo tienes que hacer... Ajá, exagerado. Ok. Sí. De hecho, hay varios memes así como de intérpretes de que haciendo los gestos. Y yo, pero es que están haciendo un excelente trabajo, de verdad. Sí. Sí. ¿Otra importante que se te ocurra? Pues para preguntar tu nombre, señalamos a la persona, esa es otra cosa. Yo creo que todos nos ¿Tú? dijeron que no podemos señalar, Ajá. como que nuestros papás nos decían, no señales, no seas Sí, es maleducado. mala educación. Pues en lengua de señas vamos a ser unos maleducados porque sí vamos a señalar, ¿sí? Ok. Entonces hago tú, o sea, si yo te quiero preguntar a Ujú. ti, tú, y luego hago la N, que es esto, nombre. Ajá, sí, exacto, nombre. Tu Ok, nombre. nombre. Y el gesto de pregunta. O sea, como de duda. Es que eso es lo que No. me queda duda. Porque eso sí, ese es el gesto de No, pregunta. o sea, bueno, me señalo de que vean mi cara. pero no tengo que, o sea, solamente eso hago. eso me... Ok, Y ya te sí. entendí. Ajá, Ya. con eso. Ajá. Ok. Sí, yo, o sea, hago esto así como que, véanlo. El gesto. Bueno, está muy interesante. Si quieren saber más, da clases, de verdad, sí da clases, no los jueves, pero... Sí, doy clases. Bueno, ahí tengo una página que se llama Idiomas en Silencio, Ajá. que damos clases una amiga sorda y yo. Y bueno, ahorita... Oye, perdón que te interrumpo, pero con lo que dijiste, hay personas que dicen que, por ejemplo, si no eres sorda o si no eres Ajá. muda, no puedes usar ciertas cuestiones. O sea, que tú no puedes ser intérprete, pues no sé, lo había oído así, que tienes que ser Ujú. sordo para dar clases o... No Sí. sé si lo entendí mal o... Sí, digo, eso ya es, digo, también vuelvo a repetir, no
¿quién soy yo para decir qué es lo correcto y lo incorrecto, verdad? Ajá. Yo me baso Pero sí mucho... dicen mucho eso o Sí. estoy loco de madre. No, sí se dice. Sí se dice mucho que los oyentes no deben de dar Ok. clases. Ya. Ajá. Y pues sí admito que me he topado con algunos así problemas Ok. por eso. Pero yo la verdad creo que si mientras existe ese pensamiento no vamos a poder avanzar mucho en lo que es la lengua Porque de ahí señas. tampoco te estarían incluyendo a ti, ¿no? Pues sí, pero no Para me ser gusta como parte que de. cambiarlo, de decir, me están... No, porque también pues sería parte de expander. O sea, si no podemos Sí. entrar, Sí, ¿cómo nos exacto. vamos a hacer un todo? Ajá, exactamente. Entonces, hay sordos que tienen esa filosofía, hay sordos que no la tienen. O sea, si te has Yo- topado con... Sí, claro, sí. Pero yo no comparto esa filosofía, yo lo veo, yo creo que también porque estudié idiomas, entonces como que yo lo veo más, y soy maestra también de portugués, Ajá. o sea, lo veo como un idioma más, Ok. ¿sí? O sea, que es yo, por ejemplo, no... Como si un portugués te le venía a hacer de pedo, porque enseñas el Ajá. idioma. Sí, o por ejemplo conocí una gringa que enseñaba español. Y yo, qué Oh, qué padre. interesante. O sea, ajá, y lo hablaba perfecto. Ujú. O sea, con acento, pero lo hablaba perfecto. Entonces, es una filosofía que yo no comparto. Pero bueno, también como decíamos, han de tener sus Tus razones. Y también siempre que es una comunidad marginada, pues Sí, digamos que podría estar a la defensiva y se comprende, ¿me explico? Pero bueno, la lucha que yo tengo es esto, o sea, de normalizar la lengua de señas. O sea, que tú digas, no me voy a esperar a que algo me pase, ya lo voy a aprender, o no porque tenga un familiar, o no es porque solamente los intérpretes son los que tienen que aprender señas. Ok. No, o sea, por ejemplo, yo en mis clases de portugués no preparo intérpretes, preparo a gente que quiere comunicarse en portugués. Ok. O sea, es lo mismo en señas. Yo no estoy preparando intérpretes, o sea, preparo a gente que quieras saber el Sí, idioma. que quiera comunicarse con alguien Exacto. más. Ajá. Oye, estabas Exactamente. platicando de tus clases, perdón por interrumpirte antes de que te interrumpiera, que dabas clases en tal lado que tienes tu página. En Idiomas en Silencio Ajá. ahí tengo, la manejamos una amiga que es sorda Ujú. y yo. Y la verdad es que pues hemos hecho muy buen equipo, o sea, muy buen equipo. Y pues ahí damos cursos. Ahorita no tengo así que yo te diga, voy a abrir este curso, Ajá, pero... ok. Pero está en el pendiente en la página, ajá. ok. O también en el Teatro de Sordos, por ejemplo, estamos por abrir un diplomado. Ok. Ese no es por parte de idiomas, sino del Teatro de Sordos, a la Escuela de Enfermería, que también se me Ok, hace un gran paso. chido. Ajá. Y sí, o sea, se me hace muy padre, entonces igual, tanto ya sea en el teatro como en idiomas, pues ahí siempre andamos abriendo cursos. Perfecto, pues Dani. La verdad, me da muchísimo gusto que hayas venido a compartir tu historia y más que nada que nos amplíes la visión y el mapa que tenemos todos, por así decirlo, que nos compartas tu experiencia, que nos llenes de esta información que muchos como yo no teníamos consciente, que no sabemos, que no tenemos mucha información sobre el tema. La verdad es que a veces, como dices, por X o por Y, ese es un tema a lo mejor todavía muy desconocido para gente que no está tan adentrada como tú o como tu socia. A veces sí hay mucha desinformación también y te agradezco muchísimo por venir a compartir tu experiencia y más que nada te agradezco muchísimo porque estas historias a mí me gustan mucho porque estás ayudando a que el mundo sea más unido, pues así lo veo yo, como que haya más empatía, que no somos nada más nosotros en el mundo, sino que hay mucho más personas. Y eso me gusta mucho. La verdad te agradezco muchísimo por contarlo, por compartirlo. Y si te quisieras despedir con un mensaje en especial, algo que te haya quedado, algo que hayas aprendido tú durante todo tu caminar en este ámbito de los lenguajes o en específico de la lengua señas, algo que quieras dejar tú en las personas que te escuchan o te vean. Pues yo los invitaría a que sí, o sea, obviamente aprendan, por ejemplo, el inglés es básico, no les voy a decir sustituyan uno por otro, ¿verdad? No.
pero que no le teman aprender la lengua de señas. O sea, la lengua de señas es para todos, no solamente es exclusivo para personas que tienen algún familiar o para los intérpretes o solamente para los sordos. Todos podemos aprender. Yo creo que al principio como que nos da miedo, como cualquier otro idioma, o lo vemos muy lejano. O sea, yo lo aprendí en la universidad, no fui como que, desde chiquita lo fui aprendiendo. No, o sea, sí se puede y yo oyente, como les decía al principio, o sea, no tenía amigos sordos porque no lo sabía. Ahora que ya sé el idioma, ya tengo amigos sordos. Y también, la verdad, creo que empezamos a lo mejor con cambios pequeños. O sea, precisamente en esta semana hay una empresa que le estoy dando clases también de lengua de señas. Y me decían que había un área que nunca se habían... ¿Acercado? No, nunca... No, o sea, ellos contratan a sordos, pero nunca habían contratado sordos esa área. Okay. Porque como que les sacaban por no saber el idioma. Y ahora, gracias al curso, ya tienen a 4 sordos. ¡Qué chido! Entonces, es una cadena. Es como la película de... se me fue el nombre. Cadena de favores. Ajá. Siento que sí es como que todo un efecto, ¿no? O sea... Entonces, con pequeños cambios, que nosotros pensamos que son pequeños, pues ve todo lo que has hecho. No lo son. Oye. Gracias, gracias. Y también te quería agradecer por, obviamente invitarme, pero también por interesarte en el tema. Sí, por hablar de estos temas y ponerlos sobre la mesa, porque creo que eso es lo más importante. O sea, ya que dejen de ser tabú. Sí, y ser conscientes que hay un mundo fuera de nosotros. Ajá. Porque, como te digo, a veces no creo que sea tanto por egoísmo. Creo que a veces nos encerramos en nuestra cotidianeidad, en nuestra rutina diaria, y nos olvidamos de lo demás. Vamos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y ya. Ajá. Y no, con esto no quiero decir que, por eso digo, no creo que sea egoísmo como tal, pero a veces nos olvidamos. Y en este olvidar, a veces nos olvidamos hasta de nosotros mismos. Entonces, creo que es hacer esto, hacer conciencia en favor, o sea, ir a programas como estos, ir a otro y luego pasar la voz. Oye, entrevisté a Dani que no sé, ve todo lo que logró en lengua de señas, ve todo lo que ha hecho, no manches. Y ir corriendo la voz así. Y como dices, entre esas habladas, entre esas pláticas, entre esas escuchadas, entre esas compartidas, a lo mejor va creciendo la bolita, ¿no? Sí, o sea, y también, por ejemplo, tú al abrir este programa, pues también haces un cambio, o sea, porque estaba viendo el de una chava, la verdad se me olvidó su nombre, que tenía cáncer. Sí, Ana Portales. No me acuerdo el nombre, la verdad, sí. Pero que yo la veía y decía, pues no sabía por lo que puede pasar una persona con cáncer, exacto, ¿no? O sea, entonces empiezas a ver estos videos, empiezas así como que se te empieza a mover. Entonces también muchas felicidades por este programa, de verdad. No, pues muchas gracias. Y pues nos despedimos. Ya saben dónde encontrarla, Dani. Saben su página, repítela de nuevo para que te busquen ahí. Síganos en el Teatro de Sordos, Miradas y Señas y Idiomas en Silencio. Ya saben dónde la pueden encontrar. Si les interesa más el tema, más a fondo, le mandan un mensajito, un inboxito. Y pues ya saben. Y si quieren seguir escuchando más historias para, como dicen, ir ampliando nuestro mapa, nuestra conciencia, ir escuchando, ser consciente de lo que pasa en las demás personas y no nada más nosotros, pues suscríbanse al canal para que vayan escuchando las historias que vamos a ir contando a lo largo de este transcurso. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que todos tenemos una historia que contar. Hola, ¿qué tal? Si te gustó mi contenido, suscríbete a mi canal para que sigas escuchando más historias y más anécdotas. Y recuerda que todos tenemos una historia que contar.